Comunicar, aprender, romper barreras, conectar con otros mundos y otras culturas, expresar, transformarte, saltar obstáculos y creencias que nos limitan, cuestionarnos, disfrutar la vida, sentir. Busquemos juntos nuevas posibilidades que nunca habíamos imaginado y encontremos la fuerza, el amor y el poder de la inspiración. Hola, gracias por acompañarnos a este espacio de Inspírame Hoy. Estoy súper contenta porque aparte de que ya vengo de regreso recargada, tengo a un súper invitado que ya había estado con nosotros, Edson Pompa. Amigo, estoy feliz de tenerte aquí otra vez. Feliz, feliz de estar contigo, de platicar, de compartir. La verdad es que el video que hicimos la vez pasada recibió muy buenos comentarios y es un honor que me invites a estar en tu espacio y pues saludos a toda la gente que nos ve, que nos escucha en las plataformas sociales y felices. Es un honor tenerte más bien, porque justo lo que dices cuando hablamos sobre cerrar ciclos, fue uno de los espacios más vistos y más comentados. Y claro, ¿por qué no tenerte de regreso una y muchas veces? Capaz que hasta acabamos haciendo un podcast juntos. Ya, ¿dónde firmo? Empecemos, ya. Estaría increíble. Oye, Edson, Oye, perdón, dime. no, a mí me encanta la idea de hacer podcast, de compartir. Creo que cuando uno pasa por diferentes procesos, más allá de ser un especialista o de estudiar, nosotros aquí no venimos a dar datos técnicos, filosóficos, simplemente nos gusta compartir lo que vivimos, cómo conectamos con el alma, conectamos con el amor, cómo evolucionamos el alma y cómo pues somos la suma de todas esas decisiones y pues feliz de poderlo compartirlo y de conectar con la gente que también ha atravesado por procesos parecidos a los que nosotros hemos pues, pasado, ¿no? Qué bonito lo dijiste, amigo, y justo eso que estás diciendo, los procesos que todos hemos vivido durante toda esta etapa, los aprendizajes y todo, pues ese es uno de los temas que nos trae justo hoy, que es el miedo, el poder que tiene el miedo sobre nosotros. ¿Qué pasa con el miedo, Edson? ¿Nos frena o nos mueve a seguir adelante? Yo creo que uno decide, y cuando digo uno decide, es muy cierto, porque el miedo nace, pues, de un instinto animal que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos rechazo o incertidumbre de hacer algo porque no sabemos qué va a pasar, nuestro cuerpo prende una señal que, si se fijan, cuando tienes miedo, lo sientes en las piernas y en las manos, porque es nuestra forma de defendernos ante algún ataque. Entonces, nuestro primer instinto es correr, por eso es que las piernas sentimos como ese jalón. Seguramente cuando se lo Que estoy se platicando duermen. lo sienten. No, ajá, no se duermen, pero sí es como de quiero correr. Es Sí. el huir a situaciones, a personas, a momentos. Eso es el miedo. ¿Qué podemos tener y cómo es que lo activamos? Uno, pues para protegernos. Ujú. El segundo es para adaptarnos. Y el tercero puede ser hasta para motivarnos. Yo lo veo en esas tres formas, porque de repente, pues, tenemos miedo a que nos hagan daño, a que nos pueda pasar algo, o Sí, hasta el miedo de que vas a Disney o vas a una feria y te da miedo subirte a los juegos porque no sabes qué va a pasar. Te da sí. miedo subirte a un elevador porque piensas que se va a caer, la gente tiene miedo de subirse a un avión porque piensa que se va a caer, y todos esos miedos, pues los convertimos en protección, entonces no hacemos las cosas para que no nos hagan daño. Correcto. También la protección a ser dañado, ¿no? El miedo a abrirnos a una nueva relación, porque pues ya tuvimos una que no funcionó. El miedo a abrirte con los amigos y a ser tú, porque piensas que no te van a aceptar. El miedo, a lo mejor, hasta a salir del closet o a decir quién realmente eres, porque pues no sabes cómo te van a aceptar o a tomar esa El miedo a la decisión, o hasta aceptación. exacto, el miedo a aceptarnos a nosotros mismos, pero pues al final hay que aceptarnos como somos porque la gente que realmente nos quiere, sea compañeros de trabajo, amigos, pareja, familia, nos va a aceptar como somos. No quiere decir Oye, que seamos, dime. no, y es un poder súper grande, lo acabas de decir tú, es un poder que nosotros tenemos, que lo podemos usar, como dijiste tú bien, o nos frisea y no nos deja mover, pero que al final siento que también es algo que nos define en quiénes somos, ya sea ser unas personas
felices, depresivas, ansiosas, con mucha seguridad, ¿no? El miedo siento que es como la clave de todo. Entonces, para ti, ¿qué sería como la clave? ¿Desaparecer los miedos, aprender a vivir con ellos o luchar contra ellos? Yo creo que sí depende mucho de qué tipo de miedo tenemos, porque Correcto. uno, yo te diría, enfrenten todos los miedos. Yo, yo soy una persona que soy súper miedosa a muchas cosas, no saben cuánto, y también soy paranoico y me hago 380 millones de escenarios de qué podría pasar si sí, si no, si subo, si bajo, si voy, le hablo, no. A ver, por Siempre ejemplo, mi mente está a así, ver, por ¿no? ejemplo, eso, hay miedos muy triviales y hay miedos súper, ¿no? Como ya más Claro, fuertes. Por claro, ejemplo, ¿cuál sería un miedo que tú dijeras, híjole, este es como mi miedo más grande en este momento? Porque creo que durante tu vida has tenido muchos miedos de niño, de adolescente, no van cambiando justamente claro. este poder del miedo. Ahorita, ¿tú cuál dirías que sería tu miedo más grande, por ejemplo? Mi miedo a lo mejor a no ser feliz todos los días, que lo enfrento todos los días y uno, me pongo objetivos diarios de decir, ok, quiero leer un libro, quiero ver una película, quiero ahorrar para ir a tal lugar, quiero ahorrar para conocer, a lo mejor ver películas de diferentes países. Eso, tener objetivos diarios de que despierten tu alma y hacer proyectos que te apasionen, eso lo he aprendido con, con muchos golpes porque pues tú sabes, y la gente que vio el capítulo anterior, pues que yo tenía también mucho miedo de salirme del mundo Godín y empezar mi empresa y empezar a ser una persona independiente, porque ya no quería estar atrapado en una oficina. Mi Sí. miedo era de que si no pegaba, pues yo ya me veía viviendo abajo de un puente y ese era un miedo que de verdad no saben cuántos años, porque pasé varios años pensando en aventarme, pero ya cuando tú avientas, hay una canción es de OV7, pero hay una frase que me encanta y siempre ayer se la dije a un amigo, que dicen, a veces para aprender cómo volar hay que saltar al vacío. Total, amo esa Cuando, frase, la amo. Sí, 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 ¿estás de total. acuerdo? Sí, sí, sí. Y cuando te sueltas y dices, va a pasar lo que tenga que pasar, porque a veces también estamos tan aferrados a las cosas, a las personas, también el miedo de que una pareja te deje y que entonces empiezas a no ser tú, a ceder en todo y a decir, sí, 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 no te preocupes, yo lo hago, yo voy a donde tú quieras, si quieres tu Ujú. sushi, vamos al sushi, aunque a mí me choque el sushi. Eso tampoco hay que hacerlo, porque ese miedo de tener que aparentar o tener que ceder a todo para estar con alguien que si no haces eso te va a dejar, pues qué triste. Entonces, Sí, también eso tienes que decir, yo soy así, yo quiero esto. A veces hay que ceder, que a veces yo quiero tacos y quieres sushi, la otra vez, pues vamos un día al sushi, pero mañana vamos a los tacos. sí. Entonces también ese tipo de miedos, o el miedo también, ayer, antier me pasó, ¿no? Que fui a un parque acá en México donde está el tobogán más grande, yo le tengo terror a las alturas, que ahorita vamos a hablar de eso, pero Ajá, ¿en terror serio? de que Yo también. me Yo sudan también. las manos Sí, en las sí. ruedas de la fortuna, pero por ejemplo, enfrenté mi miedo y me aventé el paracaídas. Dije, Pero Edson, a ¿no ver, puedes tener Edson, a miedo? ver, Ajá, ahorita que estás hablando de ese tipo de miedos, por ejemplo, mi percepción es, y quiero saber la tuya, uno de mis más grandes miedos es justo las alturas también. Pero ¿hasta dónde vencer ese miedo? Porque siento que también hay miedos adquiridos y hay miedos con los que ya nacemos y otros aprendidos, ¿no? Porque vemos lo que claro, la demás gente, a lo que la demás gente le tiene miedo, entonces de pronto dices, bueno, pues por algo, entonces te pones en guardia. Pero, por ejemplo, este tipo de miedos que dices tú, ¿qué tan importante es vencerlos o no? Porque yo siento, cuando a mí me dicen, tienes que vencer tu miedo, yo a veces siento que no tengo que vencer mi miedo porque también pasa lo que dijiste tú, el cuerpo reacciona ante el miedo. Entonces yo siento que si yo me aviento de un paracaídas, que justo tú me acabas de decir lo hice para vencer el miedo, yo siento que a mí me da un infarto allá arriba, literal, y me muero. Entonces, ¿qué tanto, hasta dónde llega eso de lo tengo que vencer o no? Lo dejo a un lado porque no tengo que hacerlo, ni lo tengo que vencer porque no es algo que me provoque nada en mi día a día, ¿no? claro. Yo creo que la forma en la que tú los enfrentas también va a depender el nivel de terror que le tengas a algo. Yo te lo juro, de que me subía a las ruedas, a la rueda de la fortuna y me sudan las manos. Un día tuve un ataque de pánico en unos columpios de esos colgantes. Una Sí. amiga pensó que estaba yo bromeando, pero yo me sentía desprotegido porque solo tenía un arnés aquí y empecé a gritar de, ya me quiero bajar, nos vamos a morir, por favor. Y tuve un ataque de pánico horrible. Y Claro. dije, esto no puedes sentir eso
en esos lugares, o sea, si no te gusta, no te subas o enfréntalo. Entonces, una vez una amiga me dijo, vamos a aventarnos en un paracaídas y le di 30 y obviamente, y me voy a morir y voy a saltar y qué tal si caigo mal y me rompo el pie y la espalda y no sé qué y ta. Después dije, no, lo voy a hacer porque tengo que aventarme. O sea, no puedo estar viviendo de mis miedos y eso también lo he aprendido mucho, no solamente a temas de miedos a una situación, sino de todos los que hemos hablado, ¿no? Me aventé el paracaídas, te lo juro, mi terror era cuando despegó, yo estaba así de, me va a morir, no sé qué, va a pasar algo, ¿verdad? Y cuando el chavo que está atrás de ti, que después de la Sí. capacitación te toca el hombro como de, es nuestro turno, Lo hiciste entonces bien. en el video, o sea, me aviento y en cuanto me aventé, me liberé de una carga tan grande que, o sea, venía yo llorando en el paracaídas de la emoción de decir, lo logré, lo estoy logrando, no tengo miedo, qué chingón, qué padre, ay, perdón, pero dices, wow, ¿no? Pero entonces tú opinas que Y caminar de la mano del miedo, totalmente. claro, claro, antier me pasó, nos subimos al tobogán más grande de México Ujú, y ujú. cuando estaba yo en la parte de arriba y que vi hacia abajo, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me subí aquí? Y dije, ya estoy aquí, me voy a aventar, ¿A dónde vámonos. llegué? Ajá, dije, pues ya. Entonces también eso, aprender a soltar, aprender a fluir. A Dije, soltar pues eso. ya me aventé, empecé a gritar, pero dije, vale la pena. Y ya cuando llegué al final del tobogán, dije, qué padre. Me pasó en febrero que un amigo quería nadar con tiburones y a mí la inmensidad del mar a veces pues, me da miedo porque dices, ¿qué puede pasar? Te puedes ahogar, te puede llegar un animal, todo, ¿no? Y también le dije, vamos a hacerlo. Me aventé y cuando vi al tiburón ballena de 8 ¡Qué metros, 10 horror! ¡Qué metros, miedo! Sí, sí. dije, wow, cuántas cosas nos perdemos por el miedo. A ver, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese Exacto. proceso en el que tú dices, estoy aquí apanicado, pero lo tengo que hacer? Entonces, ¿cómo te Claro. preparas en ese proceso? Porque yo siento que, como te repito, que hay cosas que no, o sea, que no están ni dentro de de pensar. Si fueran cosas de mi día a día, ahí sí digo, no, qué miedo y no, y lo tengo Ujú. que enfrentar porque lo voy a hacer con miedo. No sé, me da miedo hacer un podcast, me da miedo lo que la gente vaya a opinar. Ahí sí es distinto porque es algo, un deseo, un sueño que tú tienes y que lo quieres lograr y que, bueno, hazlo, pero hazlo con miedo, ¿no? Como dicen muchas veces. Pero en el caso tuyo que dices las alturas, el tiburón, ese proceso, ¿qué pasa por tu mente? O sea, como por qué dices lo tengo que hacer y cómo te preparas para hacerlo. Yo he aprendido, yo sé que no es fácil, yo he aprendido a decir, tengo miedo, pero tampoco me puedo quedar con las ganas ni me puedo privar de cosas increíbles solo por tener miedo. Pero Entonces entonces, voy porque es un trabajando mi deseo que mente, tú tienes, voy realmente. trabajando mi mente de enfrentar los miedos, Sí. de decir, ok, me voy a aventar y me voy a subir y lo voy a hacer y lo voy a hacer con miedo, pero me voy a aventar. Ahora que me aventé a ser pues mi emprendedor, yo decía, qué terror que no voy a tener un sueldo quincenal o mensual, yo no sé si voy a tener para comer, para pagar la renta, para pagar los servicios, pues, porque uno pues ya Sí. tiene sus gastos. Y Sí. dije, me voy a aventar porque si no me aviento, estoy creo que en la mejor edad de regarla, porque también he aprendido que todo pasa, que todo tiene solución tarde o temprano, Todo. Ujú. que si hoy estamos muy tristes, esa tristeza pasa, tarde o temprano pasa. Es También verdad. todo lo bueno pasa y también por eso todo lo bueno hay que aprovecharlo todos los días y hay que agradecerlo, Ujú. porque también entre más conectas con esos lugares, yo siempre lo digo, cada que felicito a una persona en su cumpleaños, siempre le digo, espero que encuentres todos los días esos lugares y esas personas donde amas la vida, Ujú. porque a eso venimos aquí, A eso venimos. a Ujú. estar bien, a conectar. Hablamos hace un rato antes de empezar el podcast de mi cumpleaños, que digo, quiero tener a la gente que está ahí conmigo todo el tiempo, que me suma, que no solo me escribe cuando necesita algo, que yo sé que los tengo ahí cuando yo esté triste, me van a contestar el teléfono, cuando necesite pedir ayuda. También es el miedo de pedir ayuda. A veces nos cuesta Nos cuesta. decir, me siento mal, estoy triste, estoy deprimido. Sí, No tengan miedo de decirlo. La gente que nos quiere nos va a ayudar, nos va a abrazar y nos va a total. arropar de la forma en Empezaste la que tú, nosotros lo haríamos por ellos.
Sí, correcto, exacto. La gente que nos quiere siempre va a estar ahí y el miedo a quedarnos solos o a no tener esas personas o a no tener con quién, en quién recargarnos en esos momentos, también es algo muy duro. Tú empezaste diciendo Claro, que a ti te encanta viajar y conocer y todo, ¿no? Y justo el otro día estaba yo, una persona me preguntó, más bien me dijo que yo era muy valiente, que cómo le hacía para quitarme los miedos de estar siempre moviéndome de país, cambiarme de país, que no me daba miedo cambiarme de país, dejar todo en mi país, empezar una vida nueva, que se necesitaba mucha valentía, que a esa persona le daba miedo. Y me hizo llegar a la reflexión que a mí lo que me daría miedo, o más bien mi miedo más grande, es justo no moverme, más bien. O sea, a mí no me da miedo moverme y dejar todo y empezar de nuevo. A mí me encanta empezar de nuevo una y mil veces, empezar de cero, una vida nueva. Claro, tus amigos, tu familia, la gente, como dices tú, tu, tu tu, núcleo, sí, tu núcleo tiene que estar contigo, ¿no? Y es lo que más pesa. Pero a mí me daría miedo más bien quedarme estática. Ese sí es uno de mis mayores miedos. O sea, yo nací para ser nómada. Y las cosas claro. materiales, ¿no? Si vendes tu casa y no te dolió vender tu casa de hace años, no. O sea, no, porque es un ciclo que ya terminó y que va a empezar otro y no me cuesta trabajo, al contrario, me gusta terminar y empezar porque es así es la vida, ¿no? De aprender, pero de aprender e ir creciendo. Entonces, ese tipo de miedos son los que yo me refería al principio, que son los que sí te mueven a lograr cosas que al final te van a hacer una persona de éxito, ¿no? Entonces, el poder que tiene el miedo es súper fuerte porque o te lleva para atrás o te lleva para adelante o te hace reflexionar. Entonces, es un poder con el que tenemos que aprender a vivir sí o sí. Y todos los días vamos a sentir miedo, de miedos pequeños, grandes, medianos. Sí. Entonces, esa forma de decirle al mundo es encontrar y entender que la vida es una gran lista de encuentros y desencuentros Ujú. con personas, con situaciones, con trabajos, con dinero, con posesiones. Cuando entendemos que todo lo material se desvanece y que hay que darle mejor la prioridad a las cosas que alimentan el alma, ya lo decían en el Principito, ¿no? Que las mejores cosas son invisibles a a los ojos. Sí. Entonces, tener esa conexión contigo, de decir, lo estoy logrando, me estoy atreviendo, o sea, ninguna decisión se tomó sin miedo. Siempre va a haber un miedo, siempre va a haber una incertidumbre, pero el encontrar eso que te hace decir, ok, vamos a desencadenarnos, vamos a quitarnos esos prejuicios, vamos a quitarnos el qué dirán, porque también ese miedo del qué dirán que tanta gente tiene, Y la a gente tanta siempre va a hablar, gente ¿eh? paraliza, porque mucha gente Claro, y deja de hacer cosas por eso, ¿eh? deja de ser feliz Sí. por estar para que los demás estén felices, pero a los demás no les importa, los demás siempre van a hacer juicios. O sea, vivir sin prejuicios y hacer lo que a nosotros nos dé la gana, porque hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, la gente va a hablar. Sí. La gente siempre te va a criticar por cualquier cosa. Ese es ¿Que un por miedo qué? ese es un miedo, Ajá. eso que acabas de tocar, es un miedo súper fuerte en en la generalidad de la gente, ¿eh? El miedo al juicio. El miedo al juicio, al prejuicio, al qué dirán, es que me tengo que ver siempre con ropa de marca, es que me tengo que aprender, no sé, tengo que estudiar una carrera para ser feliz y para que no me digan qué es lo que tengo que hacer. Tengo que ser doctor porque mi papá fue doctor y si no, no me lo va a perdonar nunca. Tengo, o sea, tantos miedos por los prejuicios de los demás, cuando el único que se puede juzgar es a ti mismo. O sea, tú tienes que conectar contigo y decir, esto quiero hacer, y si tu intuición, el poder de la intuición, que también sería bueno que luego habláramos de eso, nunca miente, o sea, esas vocecitas que no, independientemente de que en quién creas, en los ángeles, en tus guardianes o los maestros ascendidos, esa vocecita que te dice, haz esto, no le hagas, o cuando conoces a una persona que te dice, ten cuidado aquí, es una señal red flag, red flag, red flag. O sea, ese poder de intuición que tenemos es el poder más poderoso que la vida y el cuerpo humano y el alma nos ha regalado. Sí, Háganlo. nuestro grillito que nos está hablando En todo el este tiempo. grillito, de hecho, sí, hay un libro que se llama Blink,
el Ujú. poder del blink, que uno sabe desde que conoces a una persona, si vibraste, si no vibraste, si no, si sí, si, todo. Todo. Entonces, hay que aprender a tener esa sensibilidad con las energías de las personas, de las situaciones. Si te ofrecen un trabajo, uno sabe, este sí, este no. Cuando empiezas a salir con alguien desde la primera cita que ves cómo trata al mesero, que dices, este sí, este no. O sea, eso te ayuda también a no tener miedo y a sentirte un poco más seguro porque empiezas a creer en tu poder de intuición. Sí. Entonces, una vez, dime. No, te iba a preguntar, ¿tú crees que a veces, ahorita que hablabas sobre eso, de que no te mueves, ¿tú crees que a veces abrazamos ese miedo y no lo queremos soltar o enfrentar por comodidad? O sea, porque ya estamos tan a gusto con ese miedo que ¿para qué me muevo? Mejor aquí me Ujú. quedo y ya es como tu pretexto para no salir de esa zona de confort. Claro, ¿cuántas veces? Y pasa en el 99.9 de la gente, y yo he pasado por ahí muchas veces, de estar con alguien porque pues no quieres soltar, porque no quieres estar solo. Ujú. Estar en un trabajo que odias, que te choca levantarte temprano, que no te gusta lo que haces, que no te gustan tus compañeros, pero pues, ay, tengo que estar aquí porque así tiene que ser y no, te tienes que cambiar. No, o sea, no eres un árbol, puedes caminar, puedes moverte. E incluso, o sea, hasta los árboles aceptan las estaciones del año. Digo, ahorita estoy, entonces cuando empieza el otoño, ellos sienten cómo se van quedando sin hojas. En el invierno la pasan frío, pero saben que en la primavera y en el verano van a estar felices y van a estar nutridos y van a dar frutos y van a dar flores y nos van a dar mucho oxígeno. Sí. Entonces, así es el ser humano. Hay que aprender a atravesar esas fases del duelo, del miedo, del aventarnos, del riesgo, de todo eso, porque pues a eso venimos, a aprender, a evolucionar el alma y lo vuelvo a decir, a encontrar esos lugares y esas personas donde amamos vivir. Sí, Porque si no estás creamos. en ese camino, ¿qué estás haciendo por ti? No por los demás. ¿Qué estás haciendo por ti para estar bien contigo? Y si no estás bien contigo, no puedes estar bien con nadie. Y crear conciencia, como que hacer mucha introspección, desde dónde vienen esos miedos, por qué vienen esos miedos, incluso si son tuyos esos miedos o son de alguien más, porque muchas veces eso pasa, ¿no? Adquirimos un miedo que ni siquiera es nuestro, pero que nos lo han... Un ejemplo muy trivial, ¿no? Si estás chiquito y tu mamá te grita, cuidado con la araña o la cucaracha, Ajá, ¿no? Pues genera ese miedo en tu cuerpo, que la cucaracha no te va a hacer nada, pero que el grito, que al final es un miedo de alguien más, no es un miedo tuyo, pero lo adquiriste por eso. Entonces, como que generar esa conciencia, desde dónde viene el miedo, y más que quitarte los miedos, yo diría que transformarlos, ya sea transformar el miedo a algo positivo o transformarlo y decir, pues ahí lo dejo, como te decía yo hace rato, yo con las alturas, ahí lo dejo, no lo muevo, no lo necesito ahorita ese miedo. Tal vez el día que lo necesite o el día que yo sienta que lo necesito como tú para generar esto de decir lo logré, pues entonces lo recojo otra vez y digo, vámonos, claro. ¿no? Pero que si no lo necesito ahorita y que para mí no es tan importante brincar de un paracaídas o subirme a algo muy alto, pues entonces dejarlo ahí a un lado y cuando lo ocupe transformarlo en algo positivo. Transformarlo en algo positivo, porque también el poder de las palabras y de nuestros pensamientos Total. nos pueden llevar al éxito, nos pueden dar para abajo, ¿eh? También he aprendido a través de, hay un tema de física cuántica que explica cómo trabaja el cerebro humano. El cerebro humano no distingue entre la metáfora y lo real. Entonces, cuando nosotros vemos una película y nos emocionamos y lloramos o nos da terror, el cerebro piensa que está sucediendo. Por eso es que lloramos y por eso es que gritamos y por eso es que todo lo que pasa cuando ves o lees un libro o ves una película o ves una serie, pues lo mismo pasa con nuestros pensamientos y con nuestras palabras. Una Ujú. amiga muy querida me enseñó a tener, ten cuidado con tus palabras. Dicen, ten cuidado que tus palabras siempre sean dulces porque tarde o temprano te las tienes que tragar. Sí. Entonces, de esta forma, cuando estás enfermo, tienes que decir, ya estoy mejorando, me siento mucho mejor. O sea, nunca me siento muy mal, me siento en la fregada.
todo me sale mal. Todas esas palabras hacen que tu cerebro diga, ok, todo te sale mal, pues te va a seguir saliendo mal. Todo, no. Yo sí creo muchísimo en ese poder de la palabra y del pensamiento, Claro. porque nosotros decidimos si nos echamos para arriba con nuestras palabras y no importa lo que estemos pasando. O también seguramente te ha pasado que, bueno, yo cuando falleció mi madre y mi abuela, la gente me decía, es que es una persona muy fuerte, Edson. Yo no sé si podría, es que eres súper fuerte. No, no soy fuerte. La vida me mandó esas lecciones y tengo que aprender a vivir con ese dolor y con esas heridas. Y no hay un día que no les llore o que no las recuerde, pero pues tengo que seguir adelante porque nosotros seguimos aquí. Sí. Entonces, nosotros decidimos si nos vamos a ir para abajo porque ellos ya no están o porque terminamos una relación o porque nos despidieron de algún trabajo o yo siempre digo, una lloradita y a seguir viviendo. O sea, porque al Exacto. final está bien dejar fluir esa tristeza y ese Pero ya, dolor y ese coraje, ¿no? Ya pero lloré hasta también, aquí. acá dices, ok, ya lloré 2, 3 días, ya tal, pues vámonos, vámonos porque esto sigue y es un juego, el juego de la vida no espera. Oye, Entonces, y dime. dijiste algo bien importante, el poder de la mente y de lo que nos contamos, ¿no? La historia que nos estamos contando a nosotros, porque justo Perla, mi amiga Perla Aguirre, cuando yo le decía mucho alguna situación, no sé, es que no me gusta estar sola, por ejemplo, ¿no? Mm, Es que esta vida no es lo que yo quiero, porque tal, déjate de contar esa historia y cuéntate otra historia diferente. Qué padre que tengo la televisión para mí sola, qué padre que tengo una vida que puedo disfrutar sola, qué padre tenerme a mí para salir, ¿no? Qué padre que tengo salud para disfrutar. Entonces, es verdad lo que dijiste tú, porque la historia que tú te cuentas todos los días, si tú todos los días estás diciéndote, híjole, no, no puedo porque esto, no puedo, se la cree tu mente. Y si tú te cambias la historia y dices, ok, esto no lo puedo hacer, pero puedo esto y esto, tu mente cambia totalmente y esa historia empieza a ser real, igual que claro, la otra, ¿no? claro. Y también el saber que hay cosas que puedes controlar, como esta parte de tus pensamientos, de tal, y hay cosas que no podemos controlar, que son los factores externos. Los juicios que la gente tiene sobre nosotros, Sí. pues no lo puedes controlar, van a hablar, pues sorry, no te gustó, perdóname, yo soy así. O cuando alguien te gusta físicamente y que si tú no le gustas, te vas para abajo de, ay, es que yo no le gusto. Oye, Hay un capítulo, ese miedo, ajá, justo, ese ajá, miedo de decir, no soy suficiente, ¿no? Para sí, gustarle a alguien, sí, cuando sí, deberíamos de ser suficientes para quien sea, o sea, pero sí, justo ese miedo del que estás hablando de no, pues la aceptación, lo mismo que veníamos al principio, claro. de no ser aceptado por esa persona que tú quieres que te acepte. Exacto, y decir, ok, pues si no te gustó, no pasa nada. Ya lo decía Buica en un podcast que hizo, Ujú. de estos ojos, estos cachetes, esta nariz, esta boca, esto todo, está hecho para alguien que le gusten estos ojos, esta boca, esta nariz, esto todo. Si no le gustó, pues no le gustó y no voy a hacer que a fuerza le guste a una persona. Porque también tiene que ver no solamente físico, tiene que ver la química, tiene que ver cómo conectas con la otra persona. Y Sí. si quieres estar con alguien a quien no le gustas, pues, ¿dónde estás? ¿Sabes? O estar O con sea, alguien entonces, por estar, solo por sentirse ah, aceptado, ¿no? Esta película de Bridget Jones que todo el mundo me dice, ¿por qué te gusta tanto esa película? Porque justo, tal vez porque yo me identifico, ¿no? Mucho con ella, pero justo habla de esto, la aceptación, las ganas que ella tenía de ser aceptada, no le gustaba su cuerpo, no le gustaba, ella sentía que no merecía a nadie porque se sentía gorda, porque se sentía fea, y al final los ojos, lo que acabas de decir ahorita, los ojos de la otra persona, cómo te ven, es muy distinto a cómo te ves tú misma. Y este miedo a la aceptación, ya no ser querida, habiendo tantas personas en el mundo que te pueden querer justo como lo mencionaste, con estos ojos, con esta nariz, con esta boca, con estos gestos, con tu genio, con tu mal genio, en la oscuridad, en con la esta luz. alma, con este corazón. Sí, exacto. Ese miedo yo creo que es uno de los más fuertes. ¿Tú llegaste a sentir ese miedo alguna vez? Claro, muchas veces, muchas veces. Yo decía, ay, es que qué tal que no estoy a la altura, y qué tal que no le gusto, y qué tal que no sé qué, y qué tal si me corta mañana, porque en esto no es lo que está esperando. Y cuando aprendes a soltar esa parte, yo ya tengo un rato soltero, y Ujú. digo, prefiero estar solo, prefiero estar conmigo y estar bien, a estar con alguien solo por estar, o estar con alguien por compromiso, o estar con alguien que no me complementa, o estar con alguien con quien voy a estar inseguro o celoso. Entonces,
es mejor estar contigo, estar bien, estar a gusto y decir, pues sorry, no te gusto, no pasa nada. O a lo mejor, pues también nosotros tenemos esa decisión. Si alguien no nos gusta, pues no estamos con esa persona. O sea, es También. un 50-50. Y cuando conectas de esa forma, esa conexión, y no solamente estoy hablando de pareja, con los amigos también nos pasa. Los amigos de repente, pues estamos en el mismo nivel y de repente uno se fue así, y uno se fue para arriba y otro se fue para acá. Y también, insisto, la vida es una gran lista de encuentros y desencuentros. Mm. Y no porque, y algo que pasa mucho, tenemos amigos desde el kinder o desde la primaria, y por el hecho de no cortar esos lazos, aunque sabemos que son tóxicos, dices, ay, pues es que me dijo, pero es que así porque es mi amigo y entonces me faltó el respeto, pero pues como es mi amigo desde hace mucho, no. O sea, puedes cortar lazos desde 5 minutos hasta 30 años, 50 años, porque ya no es algo que te haga sentir bien. Yo tenía a una persona que era como mi hermano Ujú. muchos años, éramos súper amigos, y de repente empezó un tema de juicios sobre mi cuerpo, sobre lo que hacía, sobre la gente con la que salía, sobre mi ropa, todo era una crítica. Hasta que un día yo decidí, dije, ya no quiero ser tu amigo. Se lo dije. Dije, hoy dejamos de ser amigos porque no me gusta como eres y creo que los amigos no son como tú eres. Entonces, pum, y lo corté de tajo y fue una gran decisión y así me he alejado de mucha gente que ya no me suma, que, Pero ujú, venciste un miedo, porque te apuesto claro, que te daba pavor dejarlo, y te daba miedo dejarlo. claro, Una amistad de claro, tanto tiempo, incluso hasta por la claro, costumbre de tener a ese amigo ahí, ¿no? claro. Ahí es un miedo súper importante que podremos vencer, como dices tú, para cerrar ciclos y empezar uno nuevo, ¿no? Y también pasa incluso con la familia, que de repente tienes a los hermanos o a los tíos o a los primos o incluso los papás, que no es mi caso, bendito Dios, que te están diciendo qué hacer, por qué y no te juntes y es cuando también tienes que soltar que uno no puede cargar con Sí. los juicios de los demás, los juicios también no puedes dejar que puedan más que tú, ¿sabes? Y menos de gente que no sabe quién eres, porque por más que sea alguien que vive contigo, no te conoce y no tiene, no siente lo que tú sientes, no ve lo que tú ves. Sí, Y es importante cortarlo y poner límites, que también el tema de los límites da para otro podcast, sí, claro, pero el claro. tema de los límites es súper importante. ¿Hasta dónde yo voy a dejar que entren a tomar decisiones las personas o las situaciones por mí? Entonces hay que también decir, hasta aquí y de aquí para acá es mi vida y de aquí para allá es la tuya y aquí juntos somos amigos, somos familia, vamos sobre esto, pero no vas a pasar de este lado ni yo voy a pasar de este lado. Entonces Ahí hay creo que otro eso es miedo por súper comodidad, como importante. dijiste. Muchas veces nos quedamos donde nos están juzgando, donde nos están Sí, diciendo qué tenemos que hacer, qué hicimos mal, qué bien, y ese es el miedo de irnos de ahí porque estamos cómodos o porque no nos queremos pelear, queremos evitar el conflicto, pero ¿hasta dónde tenemos que evitar el conflicto, no? Hay que vencer ese miedo y para no dejar que los demás crucen esa barrera, porque como dijiste ahorita, aunque sean tus papás que te conocen muy bien, que son las personas que supuestamente nos conocen más, no están viviendo nuestra vida. No podemos dejar nosotros de tomar decisiones de repente porque por el juicio de alguien más o por la opinión de alguien más, porque ellos dicen que desde afuera de la barrera se ven diferentes los toros, ¿no? Entonces hay que estar adentro con el toro, echándole el capote para poder saber claro. qué estás pisando. Oye, amigo, ¿cuál sería, por ejemplo, ahorita, en este momento, un miedo que tú tengas que sientes que no has vencido y que te costaría mucho vencer? Híjole, pues todavía o sea, todavía me da miedo el tema de ser emprendedor y tener ay, ¿qué tal que no funciona en 2 meses, en un mes? Entonces, ese miedo es constante y llega a mí todos los días. Y digo, chin, ¿qué va a pasar el día que no tenga cuentas, el día que no tenga clientes, ¿sabes? Entonces, ese miedo de perder esa estabilidad, también el miedo pues el miedo de perder a tus seres queridos siempre me ha acompañado porque pues yo viví eso ya en carne propia. Entonces ese miedo también he aprendido a vivir con él, ¿no? De que mi papá ya está grande, que si mis sobrinos no quiero que les dé ni el sol, mi hermana, mis amigos, mi gente cercana, o sea, no quiero que nada les pase, eso me da miedo y me da terror. ¿Qué otro miedo me da?
A ver, Pues ese ahorita miedo se me que me hace. acabas de decir es un miedo muy Ajá, común, ¿no? De todos nosotros, el miedo a perder a la gente que amamos, pero que al final no vamos a saber cómo manejarlo hasta que suceda, porque yo creo que todos lo vamos a manejar distinto y hasta que no estés ahí vas a saber cómo manejarlo. claro. Porque cuando murió mi abuelito, yo me acuerdo que yo decía, el día que se muera va a ser el peor día de mi vida, o sea, yo le tenía pavor, pero la vida me fue preparando, o sea, él se enfermó, entonces duró tanto tiempo así que más bien tú ya decías, ya, que descanse, ¿no? Entonces, como que la vida me preparó, entonces como que ese miedo no sabes hasta que te sucede cómo enfrentarlo, pero un miedo que ahorita digas, no lo he enfrentado y está cañón y tampoco sé si quiero enfrentarlo. Mm, a ver, tú dime uno tuyo mientras, en lo que yo pienso en uno para mí. Uno mío, híjole, yo creo que uno de mis miedos más fuertes sería que no he enfrentado el estar lejos de mis hijos, me imagino, porque ese miedo de yo no poder estar ahí cuando ellos me necesitan, y es un miedo que sí quiero enfrentar, porque al final pues son adultos, ¿no? Entonces ellos ya tienen que vivir su vida, ese miedo a empezar a vivir mi vida sin depender de ellos emocionalmente. O sea, yo poder tomar mis propias decisiones de decir, porque yo lo quiero y no en base a estar cerca Ujú. de ellos o a tener ¿sabes? No, yo creo que ese es uno de mis más grandes miedos que no sé si quiero vencer, porque quiero estar ahí, entonces Claro, no sé, claro. Me podría ser. acordé cuando mi madre falleció, yo había sido aceptado para irme de intercambio, bueno, más bien a dar clases de español a Francia. Y entonces mi miedo era tan grande que no quise dejar a mi padre solo y ya no fui. Digo que no me arrepiento ni nada, pero como también, pues tomamos esas decisiones a través del miedo, ¿no? Decir, oye, no va a pasar, no quiero estar o lejos de casa porque ahorita mi familia me necesita, ¿no? Entonces también ese tipo de miedos son muy fuertes, o el miedo de, pues, ver a tus padres envejecer, el miedo de también a la edad, el miedo de que nosotros cada vez estamos Sí, haciéndonos más viejos. sí, Este podría ser, ¿eh? Yo estoy a punto de cumplir 40 años y empiezan estos juicios que nosotros nos hacemos. ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Por dónde andas? ¿Qué llevas hecho? ¿Qué vas a hacer a partir de los 40? Pues ya no, tu cuerpo empieza a tener otro tipo de situaciones, te empiezas a cansar, los trabajos pues ya no son tan fáciles de hacer, la condición física, el tema emocional, cuando te empiezan a salir canas. Entonces yo creo que estoy pasando por eso, pero también digo, todos los días voy a vivir lo que decías de que hay diferentes oportunidades. Yo creo que cada día es un nuevo renacer y cada día es un nuevo comienzo para todo. mm, Desde que sale el sol, te das una oportunidad nueva de hacer tus objetivos, de vencer tus miedos, de decirle a la gente que la amas y demostrárselo, porque a veces lo damos por hecho. también. Eh, de conectar con la gente que de verdad vale la pena. Si alguien te gusta, díselo. Si te dice que no, no pasa nada, pero ya te quitaste ese miedo. Si quieres pedir perdón, pide perdón. También ese miedo a no enfrentar una situación por el ego de decir, oye, la regué, perdóname. Quiero ser, o sea, somos amigos, tenemos esa confianza y te pido un perdón, ¿no? Entonces, Ujú. también esa parte de decir, de aceptar nuestros errores, a veces nos da miedo mostrarnos vulnerables ante los demás. Sí, oye, clave Ajá, lo que dijiste, clave, porque incluso hasta lo tengo en mis notas, qué risa, por eso me reí tanto, porque incluso lo tengo en mis notas, o sea, el miedo a que ya no habitas el cuerpo en el que tú habitabas antes es súper fuerte, porque es como, híjole, mi cuerpo ya no es el mismo, incluso ya me salió una arruga, ya mi piel es diferente. A mí me está costando mucho, ¿eh? El tema de envejecer. O sea, sé que nos falta mucho para ti más sí. que a mí, por supuesto, pero ese tema a mí en lo personal sí me está afectando mucho. Yo no sé, quiero envejecer con dignidad, pero me está costando mucho el tema de... Y sí, ahora que lo dijiste, tienes razón y yo creo que mucha gente se va a identificar con eso. Ese miedo a empezar a ver tu cuerpo distinto, como dijiste, a ver que ya reaccionas incluso distinto, que lo que podías hacer antes, pues no es la misma energía que tenías antes, te cansas más rápido, ¿no? La Que ya vista, te truena que la rodilla. sí, horrible, sí, horrible, sí.
Sí, y también pues entender que es parte de las leyes de la vida, que todo tiene una evolución y todo es cíclico, ¿no? Entonces vamos en este camino de la edad, de la madurez, del desarrollo y también del cuerpo. O sea, el cuerpo también pues te empieza a perder sus funciones que teníamos cuando éramos veinteañeros, treintañeros, y también hay que tomarlo y abrazar esas partes pues con todo el amor y respeto a nuestro cuerpo. Entonces ahí empiezas a cambiar tus hábitos, a hablarte bonito, a verte en el espejo y decir, lo estás haciendo muy bien y no tiene nada de malo. Hay aplicaciones que me recuerdan todos los días, una se llama Ayam, así, bájenla, porque a mí me Ok. gusta mucho que cada 15 minutos o cada hora me llega un mensaje. Yo Mm, soy poderoso, yo me siento bien, construyo relaciones amorosas con la gente que quiero, Las ¿sabes? O sea, afirmaciones del día. afirmaciones que te hacen también cambiar el chip, porque de repente estamos inmersos en el trabajo, en el estrés, en las cosas, en lo malo. También aléjense de la gente que de todo se queja. Que si vamos a un restaurante, ay, no han traído el salero, ay, no estaba tan bueno, no sé qué, y tenemos, O sea, disfruta. ya estás ahí, ya Ajá, no trajeron salero, pues pídelo, o exacto, sea, ya estás ahí, ¿no? exacto. Tienes razón. Ay, y pasa alguien y mira no critiquen a los demás, no les importa, ustedes no saben por qué se puso esa falda, ustedes no saben por qué se pintó el pelo así, eso no les debe importar, impórtense por lo que son por dentro, esos juicios que están teniendo. Ay, es que me da coraje cuando la gente es criticona sin razón, Sin ¿sabes? razón. Y esos Que son los dice, miedos que hay que transformar, esos son los miedos que no debemos ajá, dejar con nosotros, ¿no? exacto, Como el de envejecer, o sea, pues tienes que envejecer, como decías ahorita, no hay de otra, es la claro, ley de la vida, hay que envejecer. Entonces transforma ese miedo mejor y empieza a hablarte bonito y a cambiarte la historia y a hacer, ¿no? Pero tienes razón, o sea, los juicios, y volvemos al tema del juicio, porque al final yo creo que el juicio es algo bien importante para que ha sido influencia para nuestros miedos, ¿no? claro, cien por Influencia, yo ciento. creo. El miedo o te atrapa o te libera, O te libera. Ujú. Entonces y hay que tú escoger. decides. Sí, exacto. Hay que Porque escoger. por más que dices, es que no puedo, es que no has hecho nada para no poder. Sí, Porque si tú empiezas a hacer paso a paso, enfrentarlo, hablarte, escribirlo, sacar esos miedos, pedir ayuda, porque también pedir ayuda nos da miedo. O sí. sea, si necesitas ayuda, háblale a un especialista, háblale a tu red de apoyo, háblale a tus amigos, escríbenos a nosotros y también te escuchamos. O sea, de verdad, no Justo pasa eso iba a decir nada. ahorita, que nos dejen Sí, aquí a qué le tienen miedo, porque hay claro, muchos tipos de miedo, como decíamos al principio, desde los más triviales hasta los más complicados. Unos necesitarán ayuda de alguien más, otros yo creo que nuestra mente es súper poderosa y nosotros lo podemos lograr. Y pues bueno, eso, amigo, la verdad es que ha sido una plática súper rica, súper a gusto. Yo creo que lo tenemos que repetir, lo dijimos desde la plática pasada y creo que a la gente le gustó bastante. sí. Y pues que nos dejen aquí escrito cuáles son sus mayores miedos, cómo los han enfrentado, porque todo eso nos pueden ayudar a nosotros y a la demás gente que está escuchando, ¿no? Claro, y hacer una red de apoyo de decir, yo pasé por esta situación y así lo superé, Mm, o que cuenten a qué le tienen miedo y cómo podemos nosotros ayudarle. La verdad es que tener estas redes, para eso son las redes sociales, para hacer redes de apoyo, redes de amor, total. sí, pero que se ha desvirtuado y ahora pongo el ejemplo de la Casa de los Famosos, qué fácil es juzgar a alguien que ni siquiera sabe qué está pasando allá afuera, cómo sacan ese experimento está cañón porque es un reflejo de la sociedad, de Sí. cómo nos da miedo y pretendemos ser alguien más para que no nos juzguen, cómo nos da miedo pues crear lazos y relaciones armoniosas por el miedo al abandono o al que nos lastimen. Entonces, pónganlo aquí abajo y con mucho gusto, pues nosotros también ahí vamos a estar respondiendo sus comentarios. Me parece perfecto, Edson. Estoy súper feliz de haberte tenido. Yo voy a cerrar con una frase que hasta apunté porque me gustó y que es todo lo que deseas está al otro lado del miedo. Entonces, tener súper claro que todo lo que nosotros estamos deseando y que queremos tener en un futuro o que queremos ser, todo está atrás del miedo. Entonces, o le damos un brinquito, o lo enfrentamos, o lo transformamos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sin miedo. Sin miedo, exacto. Muchísimas gracias, Edson, por habernos acompañado. Estoy súper feliz, te quiero mucho. Y Gracias bueno, a ti. pues a preparar el próximo, ¿no?
Seguro, yo feliz, feliz, feliz. Y pues aquí andamos para todos los comentarios, reclamaciones, sugerencias, que a nosotros nos encanta conectar con esa gente y se Mm, siente bien bonito que se sientan identificados contigo y que te digan, yo superé esto gracias a esto, tal, tal. porque también eso alimenta el alma de todos. Entonces, el mundo es más bonito cuando todos nos ayudamos. Exacto, qué bonito lo dijiste. Pues gracias por acompañarnos a todos. Acuérdense que ya estamos en Spotify también. Ya estamos de regreso porque habíamos estado en una super pausa, pero ya estamos de regreso y pues a darle con todo. Muchas gracias, amigo, por haberme acompañado y por haber estado aquí. Y a ti, ¿qué es lo que te inspira? Déjanos aquí tus comentarios. Un abrazo. Gracias, amigo. Igualmente, bonito día, nos vemos Quiero. pronto. Bye. Síganos, denle like, suscríbanse y todo. Suscríbanse y denle like. Exacto. Te quiero, amiga. Nos Quiero, vemos. Abrazo amigo. con el alma a Bye. todos. Bye. Gracias.